Hola, hola a los que se están conectando. Buenas tardes. ¿Cómo está Estefanía? ¿Cómo está Millaray? Hola, profe. ¿Cómo va la vida? Todo bien. Qué bueno. Javier, ¿cómo está don Javier Díaz? Bien, profe. Bien. Yo estoy perfecto acá, con un poco de frío, ya se pone helado a esta hora, así que Sí. Yo no bien. estoy ¿Y tú? en el litoral, no estoy, ¿Cómo? que no estoy en el litoral, ¿Dónde andas? en Santiago. Ah, pero en Santiago debe hacer calor, ¿no? No tanto, yo pensaba que había más calor, pero no. Anda por ahí con acá. No, me vine a quedar donde mi abuelo. Ah, mire, qué bien. Sí. Sí, es que en el litoral hace frío, tipo 6 de la tarde a esta hora empieza a correr viento todos los días y uno se muere de No, frío. no, sí lo sé. Ya que yo soy muy friolento, sí, ¿Ya? imagínese yo. Mire, Sí, sí, me he se hecho pone una bien paleta. helado. Bueno, pero está en Santiago con un poco menos de frío, pero sigue teniendo frío. Sí, sí, menos mal. Espero un poquito que se conecten en el resto, ya que se demoran harto, así que esperemos un poquitito, unos 2 minutos, que se termine de conectar el resto. Ya que tenemos solo en este instante a 6 alumnos conectados, así que vamos a esperar 2 minutitos más que se conecten el resto. La idea es que sean puntuales porque cada minuto cuenta. ¿Cierto, Amanda? Primera vez que Amanda solo aparece A y no aparece su cara, Amanda. ¿Qué está pasando? Es que no he activado la cámara todavía. Oh, qué feo, Amanda. Yo espero todos Ordenado. los días martes a las 6 de la tarde ver a Amanda comiéndose un pancito. Es un clásico de los días martes. Bien, Amanda. Hoy día, ¿está comiendo algo o no está comiendo nada todavía? Pero claro que sí. Ah, muy bien. No esperaba menos de usted. ¿Qué está comiendo? Fue como manzana con pepino. Ah, ya. Está comiendo fruta. Bien. Ujú. Ya, vamos a esperar al resto. Un minuto más nomás les voy a dar a los demás y comenzamos de lleno por mientras. Y Amanda pueda comer tranquila. Y recordarle un poco lo que hicimos la semana pasada. La semana pasada estuvimos trabajando la síntesis de discursos que son de opinión. ¿Qué quiere decir esto? Trabajamos el discurso argumentativo, trabajamos el discurso público. ¿Qué se acuerdan de eso? Es cuando no tienen que ojear el cuaderno y se tienen que acordar por conocimiento, Nada. supongo. El discurso Eh, público es cuando es para todo el país. Claro, o sea, para una gran cantidad de personas, como el político que es para todo el país. Bien ahí, Javier, ¿ya? Primera vez que lo dicta una participo. autoridad. Lo dicta una autoridad. Siempre los Ah, discursos ok. emitidos en situación pública lo hace una autoridad. Muy bien, y va a un receptor Aguante el masivo. mañana. ¿Qué otros tipos de discurso público son los que vimos? El religioso y ¿qué? Religioso y festivo, creo que era el otro. ¿Ya? Religioso, Conmemorativo, Ese, conmemorativo, político claro. ese, y ese. El político, que político. el que primero dijiste, Javier, y el otro era el comunitario. ¿Cómo se Ese. llamaba la introducción en el discurso público? Tenía un nombre raro. Exordio. Exordio, bien. Ah, Y no me la acuerdo. conclusión, ¿cómo se llama? Peroratio. Peroratio, muy bien. El peroratio, que es la conclusión. Nombre raro, que en Yo realidad, me sé los términos, pero no los nombres. claro, o sea, si te llegan a aparecer en la PSU, podrías relacionarlos, que es lo importante. Ya, bien. El discurso argumentativo vimos la estructura, que era tesis, base, garantía y respaldo. ¿Cuál es la diferencia entre ellos?
Em, el, el respaldo es cuando es con porcentaje, con número, creo que era. Bien, El son las respaldo. estadísticas, datos, cifras. Sí. Correcto, Javier. eh, Ya, ese es el sí. respaldo, bien. ¿Siempre tiene que estar al final el respaldo o no necesariamente? No El necesariamente, no es necesario, pero puede ponerlo, no sé, en cualquier parte, De hecho, yo puedo menos al partir con un principio. respaldo perfectamente. da igual el orden. Da igual el Mientras que orden. se entienda como la estructura, da igual. Súper. ¿Qué es la tesis? La idea que se defiende, Muy bien, la idea que se defiende, una idea general, una idea amplia. ¿Qué es la base? el el primer argumento general, Muy bien, tiene que ser de carácter general. Nunca pueden dar un dato específico, ya que los datos específicos estaban en el respaldo. ¿Y qué era la garantía? la explicación. La explicación, el porqué de la situación. Súper, ¿ya? Así que vamos por súper buen camino hasta ahí. ¿Ya? Tesis, base, garantía, respaldo, que son la estructura que tiene el discurso argumentativo. Entonces, ¿ya? Estuvimos viendo eso. Les traje un ejercicio de vocabulario para comenzar. Ah, Vocabulario, ¿listo? ¿Te gusta el vocabulario, cierto? Digan que sí, miéntanme. Miéntanme. Ya. En esta sección podrás reforzar e incrementar tu vocabulario mediante la resolución de distintos tipos de ejercicios. Luego deberás resolver a modo de curso conmigo, con el profesor. Vamos a leer atentamente las instrucciones de cada uno y vamos a responderlas. Marca la alternativa que corresponda al antónimo de una de las palabras destacadas. ¿Qué quiere decir esto? Tienen una palabra con un número, es la palabra destacada. Tienen tres alternativas, donde dos son sinónimos y una es el antónimo. Entonces usted me tiene que decir cuál es el antónimo de la palabra que sale al comienzo. No es obligatorio que me digan inmediatamente. Pueden pensarla, pueden analizarla, pueden escribirla en el cuaderno y la revisamos. Así que tienen 5 minutos para esta primera actividad. Comencemos para que en el cuadernito vayan anotando, porque recuerden que vocabulario son 15 preguntas en la prueba. Así que todas las clases hay que hacer algún ejercicio de vocabulario para mejorar. Así que si hay alguna palabra que no ubican por ningún motivo, me pueden preguntar. Profe, ¿qué es díscolo? Díscolo. Sí. Díscolo es una persona que nunca deja que alguien lo mande. Ah, ya. Me quedó claro. ¿qué? Que no deja que lo manden, díscolo. El díscolo es una persona que no se deja pasar a llevar nunca. Ya. ¿Qué es oso? Nunca he escuchado que alguien le digan, oye, qué soso. No. Es Soso es como como medio una forma de decir lerdo, tonto. lento, tonto. Ah, ya, gracias. Un minuto empezamos, los que son más
Sosos. Ah, Oh, eso fue un insulto directo para mí. Ah, un minutito y revisamos para los que son más lerdos. Otro sinónimo. qué cruel usted, profe. Muy cruel. Está bien, pues se lo merece. Ah, yo cumplo con todos sus... No le escuché entrecortado, Javier. Amanda ya terminó. Yo ya Obvio. terminé ya. Hace cualquier rato que terminé. Ahora que las tengo todas buenas. Ah, No, si es fácil por Oh. descarte. Eso es Sí, fácil. en Así. eso estaba por medio de pensando. card, dice En que usted. si hay dos que son iguales, la otra es, pues, porque Entonces una la es otra, Mire qué secos. Ya, revisemos, pues, si son tan secos. Díscolo, ¿cuál sería el antónimo? sumiso. Sumiso. Sumiso, bien. Coincidir, perdón. Divergir. Divergir, porque divergir es cuando dos cosas no se conectan. Acoplar, Desligar. 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 Incauto, Gozoso. astuto, Ah, porque era antónimo. el Condenar, Antonio, ¿verdad? Absolver. 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 Y perito, Incompetente. 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 Bien. Secos. Fácil, lo hacemos súper rápido. Debes buscar del recuadro 4 sinónimos para parangonar y 4 sinónimos para imitar. Como parangonar es muy probable que no tengas idea de lo que significa, puedes partir con imitar y por lo tanto, como dijo Javier, por descarte, puedo tener las otras 4. 3 minutos para esta actividad. ¿Cómo vamos? Terminé. Está fácil, pues. Si busco las 4 de imitar, por lógica voy a Mm, tener las 4 de parangonar. Sí, Listo. pero como que dudé con una, entonces ya no sé nada. ¿Javier anda una máquina hoy día? Sí, ando motivado, no sé qué me pasa. Le hizo Sí. bien eso a Santiago. Sí, creo que me hizo bien. Ya va a tener que quedarse a vivir allá entonces. No, si ya viví aquí por 14 años, he vivido aquí. 14 años. Llevo toda la vida. Toda la vida. Muy bien. Imitar. ¿Cuáles serían los sinónimos de imitar? Falsificar, Falsificar. plagiar, copiar y calcar. Así es. Bien. Ajá. Por lo tanto, comparar, confrontar, compulsar y cotejar serían los sinónimos de parangonar. Súper bien. Unas máquinas. Obvio. Vamos con otra. Marca la alternativa que corresponda a la definición que se entrega. Partamos con estas 3. También, 3 minutos, 1 minuto por cada una. No la hagan al tiro por si alguno quiere escribir la definición. Una de las 3 tiene que ver con la definición que ahí sale. 1 minuto para cada una de estas 3. No. Estas son actividades iniciales antes de comenzar con el contenido.
Amanda, siempre una máquina, antes de los minutos que uno le da, ya está lista. Oh, ya. Listo. Y Javier, hoy día ha estado pero impresionante, ¿eh? Sí, nunca he participado tanto. Mire, parece que su fuerte vocabulario. Sí, parece. Mejoré el vocabulario. Bien, ya, vamos a ver con estas tres primeras. Obligar a alguien por medio de la fuerza a que haga alguna cosa. Constreñir. Constreñir, muy bien, constreñir. Falta de valor, cobarde. Temerario. Pusilánime. Listo. Pusilánime, lo habíamos visto en alguna vez esta palabra, en alguna de las guías anteriores. Pusilánime es una persona cobarde. Extraño, forastero, foráneo. 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 Bien, con las Foráneo. primeras. Vamos con la siguiente de la 4 a la 7. Continuemos. Listo. ¿Ya las tiene las 3, las 4 ya? ¿Qué onda, Dale. Javier? No, si de aquí ya no participo más. No, todas las 3. ¿Es lo Amanda, ¿ya sinónimo está o lista? lo antónimo? No, en esta Pregunta. esta es la que corresponde a la definición. Ah, ya. Amanda, ¿está lista también? Eso no se pregunta. Mire, le anda copiando Javier. Excuse me. Excuse me. Ya, vamos. 4. Proferir palabras para desear explícitamente que alguien sufra un malo daño. Imprecar. Imprecar. Muy bien, imprecar. Que no puede o no debe leerse. Ilegible. 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 Como nacido con uno, con natural, Congénito. congénito. Alterar el ánimo de una persona para que actúe de forma hostil. Soliviantar. Soliviantar. Correcto. Vamos 8, 9 y 10. ¿Están jugando como bachillerato? Esto. Ya, vamos. 8. Retraso o detención de una cosa por un tiempo. Dilación. Dilación. Que no ha sufrido daño o deterioro. Ileso. 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 Dejar sin efecto un contrato de obligación. Rescindir. 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 Bien. Subraya aquella palabra que no tenga ninguna relación con el campo semántico. ¿Qué quiere decir esto? Tienes una palabra ennegrecida y debes ver cuál es el antónimo.
¿Estamos ya? Así es. Bien. Resollar, ¿qué sería el antónimo? Inspirar. Inspirar. Vacuo, En ese no estoy seguro, pero pues inútil. inútil, porque no significa que sea superficial. Desafío, Vasto. vasto. Trepidar, Hesitar. hesitar, que hagas algo significa esto. Yerto, Alzado. alzado. Y zanjar, Conspirar. 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 Hoy una máquina en esta primera parte. Nada que Mm. decir con la primera parte. Súper bien con vocabulario. Felicitaciones con esta primera parte. Así que vamos ahora con la síntesis de los discursos que son objetivos. Porque la semana pasada estuvimos viendo los textos que eran subjetivos, los que tenían opinión, el discurso objetivo, con la tesis, la base, la garantía del respaldo, y el discurso público, que era político, ceremonial, religioso y comunitario. Hoy nos vamos a concentrar en los que son objetivos. El objetivo, comprender el concepto de comunicación verbal, porque es objetivo, yo me comunico con las personas de cierta manera, comprender el concepto de situación comunicativa, vamos a identificar los factores y las funciones del lenguaje, nuevamente a ver si se acuerdan. Yo creo que deben acordarse. Identificar la función del lenguaje en distintos enunciados que vamos a presentar, y por último vamos a comprender los procesos de comunicación centrados principalmente en los diálogos. Aquí tenemos dos definiciones que dice que el lenguaje es un conjunto de sonidos articulados con que el hombre manifiesta lo que piensa o siente. Y dice que la comunicación, trato, correspondencia entre dos o más personas, transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor. ¿Cómo se relaciona entonces el lenguaje con la comunicación? ¿En qué sentido están relacionados? Que para comunicarse uno tiene que usar el lenguaje. Muy bien. ¿Cualquier tipo de lenguaje? Sí. Sí y no. Cualquier tipo de lenguaje sí, porque yo puedo comunicarme a través del lenguaje verbal, a través del lenguaje no verbal, pero si no tenemos el mismo lenguaje, o yo no conozco el lenguaje que me están diciendo, es probable que no entienda. Por lo tanto, tenemos que tener ese código común. Por lo tanto, en una de las acepciones del concepto de comunicación se hace referencia a un código común. ¿Qué tipo de códigos comunes tenemos? El idioma. El idioma principalmente, bien, que tiene que ser el mismo, porque si hay un idioma que nosotros no conocemos, no podemos comunicarnos fácilmente. Por Los ejemplo, si ustedes modismos fueran, igual. los modismos igual, pues. Si ustedes fueran a China, ¿alguno de Ayuwa. ustedes sabe chino? ¿Chino mandarín? Watashi O- ga Nisetsu. Watashi Iwa. Ah, muy bien. Arigato. ¿Qué creen Ese es ustedes? ¿Les japonés. sería difícil comunicarse? No, pero ese es japonés, pues. ¿Les sería difícil comunicarse? Generalmente cuando uno va a un país que no maneja completamente el idioma, el lenguaje no verbal es el que te ayuda a comunicarte. Por ejemplo, si quieres algo y tú no sabes cómo se menciona ese algo, para algo existe el dedo y indicar lo que quieres. Súper fácil. ¿Ya? Entonces, cuando no sabes cómo comunicarte y ellos notan que tú eres extranjero y no sabes, tú indicas nomás, haces gestos, movimientos, y el lenguaje no verbal es súper común. Entonces uno inmediatamente. Como dice, no sé si fue Isaac o fue Javier, que dijo los modismos. Por ejemplo, viene un extranjero acá, que quizás incluso habla el mismo idioma que nosotros el español, pero como nuestros modismos son específicos, muchas veces no entienden lo que nosotros estamos diciendo, ¿ya? Y les pasa que no saben lo que nosotros decimos o no entienden porque nosotros utilizamos muchos modismos. Ahí también tiene que ver eso del lenguaje común, del código común. Entonces, la comunicación consiste en un intercambio de información entre uno y otros seres, ¿ya? Nos comunicamos. Con los animales también nos comunicamos, ¿no? ¿Cómo se comunican ustedes? ¿Le hablan a Yo sus animales, a sí. sus mascotas? ¿Le hacen gestos? No sé por qué creo que Amanda iba a decir eso. ¿Y le entienden o no le entienden? ¿O ustedes creen que le De entienden? pana. Sí, Sí, totalmente, ¿cierto? sí.
La comunicación humana es la que se establece entre las personas y se realiza de distintos modos, específicamente a través del lenguaje hablado o escrito, por lo que más utilizamos, ¿ya? Pero también a través de formas no lingüísticas como son las imágenes, los gestos, actitudes, sonidos. ¿Ya? Por ejemplo, un secreto, uno sabe que le están diciendo un secreto cuando ponen la mano en la boca y generalmente te dicen las cosas al oído. Cuando te gritan también te das cuenta que te están gritando por algo. Si te abrazan, ¿ya? Hay distintas formas de comunicación, ¿ya? Por ejemplo, las abejas se comunican con la colmena a través de la danza. Esta forma de expresión les permite informar a la colmena de la existencia de flores, ¿ya? Así que ellos se comunican también de una forma distinta. En el proceso de la comunicación, en distintas actividades diarias, las personas otorgamos especial atención a los actos comunicativos. A través de ello, los hablantes logramos expresar sentimientos, informamos sobre los hechos de nuestro entorno, intercambiamos opiniones, intentamos persuadir a los demás de lo que nosotros queremos decir. Muchas veces, para que el otro tome conciencia o haga lo que nosotros estamos diciendo, nosotros utilizamos mucho el lenguaje no verbal, ¿ya? Y sobre todo el lenguaje paraverbal. ¿Qué era el lenguaje paraverbal? La forma en que se dicen las cosas, el tono de voz, el volumen. En el caso del escrito eran las reglas gramaticales, como las comas, los puntos. Entonces, claramente, si yo quiero dar énfasis a un tema puntual, es muy probable que yo le dé una entonación distinta, o quizás suba el tono de voz, para que el otro entienda lo que yo le estoy diciendo. El modelo de comunicación, en su ensayo El lingüista y poética de 1996, Jacobson elaboró su propio modelo y doctrina del proceso de la comunicación lingüística. Dicho modelo reconoce 6 factores que están presentes dentro del proceso comunicativo. Son los clásicos que nosotros ya hemos visto. ¿Se acuerdan de estos factores del lenguaje? Emisor, mensaje, receptor, contexto, código, Sí. canal. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué era el canal? La, El medio por el que se transmite. esa misma. Bien, muy bien. El medio por el cual se transmite el mensaje, ¿ya? ¿Qué era un contexto? La A lo que se situación en la que refiere. se encuentra la conversación. La situación, el A la- entorno, ¿ya? Cuando yo me dirijo hacia el receptor, él espera una respuesta generalmente, ¿ya? Por lo tanto, el receptor es el destinatario. Pero aquí hay cambio de roles, donde el emisor, cuando habla, obviamente es el emisor, y cuando el otro le responde, el otro pasa a ser el emisor y nosotros pasamos a ser el receptor. Y el código es el lenguaje, en este caso, el idioma, ¿ya? Por lo tanto, el emisor es función expresiva. Recuerden que la función expresiva es aquella que expresa sentimientos o emociones. Generalmente lo hace en primera persona gramatical. Por ejemplo, estoy cansado de oír tus reclamos. Ojalá que mañana no haga frío. Viva. Todo tiene que ver con expresiones. Por lo tanto, muchas veces hay signos de exclamación presente, porque siempre el emisor expresa lo que siente, lo que piensa, ¿ya? El receptor es función apelativa, o también conativa, que es el mismo con otro nombre. Espera una respuesta del receptor. Pónganse de pie, por favor. Entonces, le pido a ustedes que se pongan de pie. ¿Compraste las entradas para el cine? Le está preguntando. Espera una respuesta de él. No molestes. Cada vez que le habla directamente al receptor, le la función apelativa. El contexto es la función referencial o representativa, que es lo que hacía la función referencial o representativa, informar, ¿ya? Lo que hace aquí es informar. Por lo tanto, cada vez que se entrega una información de cualquier índole, de cualquier tema, es función referencial. El canal es la función fática. ¿Qué es lo que hace la función fática? Abrir, mantener o cerrar la conversación. Por lo tanto, el hola, aló, ¿ya? Eso es típico de la función fática, que abre, mantiene o cierra la conversación. El código de la metalingüística, cada vez que se hable sobre el lenguaje, que esté demasiado lenguaje, es la función metalingüística. Y la función poética es la que embellece el mensaje, ¿ya? Por lo tanto, tiene que ver con rimas, que las cosas suenen bonito. A eso se refiere cuando hablamos de la función poética. ¿Se acordaban de esto, no? ¿Sí? Súper.
¿Ya? Entonces, ¿qué dice? ¿Qué significa el concepto de situación comunicativa? Pregunta el profesor. Dice, profesora, no escuché. ¿Podría repetir la pregunta, por favor? Y ahí dice, en otro contexto, Antonio, seguro que el viernes va al carrete. Entonces, esperan siempre respuesta del receptor. Todos esos casos son situaciones comunicativas. Cada vez que nos comunicamos, ya sea en forma oral o escrita, lo hacemos dentro de esta situación comunicativa, que engloba todo lo que recién mencionamos, mensaje, receptor, canal, contexto, que es el momento en el cual los 6 elementos básicos del proceso de la comunicación se encuentran presentes y en pleno funcionamiento. Ya pegan más situaciones que se enfrenta a un hablante le exige constante adaptación, por lo tanto, lo que decimos, que hay intercambio de roles. De repente, una persona es el emisor y de repente esa misma persona pasa a ser el receptor. Si te diriges a un profesor, por ejemplo, tendrás que expresarte de una manera diferente a la que utilizas habitualmente con tus hermanos o amigos. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que va a haber distintos tipos de relaciones. Y eso se llama relación simétrica y asimétrica. ¿Se acuerdan qué significaba simétrico y qué significaba asimétrico? Y que Vamos, yo los sé que se acuerdan. simétricos están como a la par, son como compañeros. Muy Y bien, a la los par, como compañeros. asimétricos son la que tiene una persona tiene como más poder que la otra, entonces le habla como, no sé, como para abajo. O sea, hay una autoridad de por medio generalmente para que sea asimétrico en este caso. Bien ahí. Una máquina. Me gusta eso. Los tipos de comunicación dialógica. Teníamos 3 tipos de conversación. Teníamos la conversación cotidiana, la conversación estructurada y la semiestructurada. ¿Qué diferencia había en cada una de ellas? ¿Qué era una conversación cotidiana? Día a día. Bien. Estructurada. Que era Que ya como, estaba planteada, que ya seguía una tenía una pauta estructura que como seguir. planificada. Ya. Por lo tanto, las preguntas y las respuestas están pauteadas. ¿Y semiestructurada? Que está planteada, pero se puede salir igual de lo que se supone que se debería seguir. Muy bien. Lo más probable es que la pregunta esté planteada, pero la respuesta no. Bien. ¿Qué era lo denotativo y connotativo? Denotativo era lo literal y lo connotativo lo figurado. Súper bien. Entonces, cuando hablamos del término pollo, y hablamos del ave, sentido denotativo, literal. Cuando hablamos del pollo, ya está hablando de connotativo, ese sentido figurado. ¿Ya? Entonces, generalmente existe una relación, pero hay muchos casos que nosotros hacemos eso. Del chancho, de los animales, generalmente utilizamos mucho el sentido literal cuando hablamos de animal, pero cuando le damos características a los humanos de animales, lo estamos utilizando en sentido figurado. ¿Ya? La función del lenguaje, de factor comunicativo que predomina en el enunciado, no se dice fui a el teatro, sino que se dice fui al teatro. ¿Cuál sería la respuesta correcta, Amanda? A, A, A. segura, 100%. Profe, pensé que se había ido. ¿No? ¿No? Estaba esperando la Sí. respuesta de ustedes. A, metalingüística. ¿Ya? A. Que habla de cómo se pronuncia una palabra. La función del lenguaje, el factor comunicativo que predomina en el enunciado, el esfuerzo es excesivo, son. Creo que la sé. Emisor, usted dice que se motiva, correcto, porque expresa algo.
¿ya? Y hay signo de exclamación, como le había Ah. dicho. La función del lenguaje, el factor comunicativo que predomina en el enunciado. Enciende la calefacción, por favor. C. La C. ¿Ya? Conativa o apelativa, que es lo mismo, que tiene que ver con el receptor que espera una respuesta. A diferencia de la comunicación escrita, la comunicación oral destaca por dos características esenciales: inmediatez, espontaneidad. Constituye un discurso colaborativo. Siempre ha perdurado en soportes que se han trascendido del tiempo. No solo es efímera por las peculiaridades propias del sonido, sino porque la memoria es incapaz de recordar todo lo hablado. C. 1, 2 y 4, ¿cree? Correcto, porque la 3 siempre perduraron soportes que han trascendido en el tiempo. No, porque dice que a diferencia de la comunicación escrita, la comunicación oral, no, la comunicación oral no ha trascendido en el tiempo en ese sentido, porque, por ejemplo, los jeroglíficos, los libros, que son trascendidos en el tiempo, es la escrita, así que era la C. Conversación en la que la posición del hablante o del oyente, así como el manejo del tema o tópico, se desarrollan de manera libre. Cotidiana. Sí. De cotidiana. Muy bien. ¿Qué otro discurso, aparte del discurso dialógico, como el que recién estábamos volviendo a reforzar, tiene que ver con es el discurso expositivo, ¿ya? En un discurso, cualquier uso lingüístico contextualizado, ¿ya? Esta breve definición debe contenerla en un sentido más amplio, siempre que se hable o se escriba en una situación concreta o con un propósito determinado. Este es un discurso cuando alguien se dirige a otra persona, cuando tiene un contexto, cuando quiere expresar algo, ya sea informar, que aquí es lo que predomina. La PSU, esta palabra se usa muchas veces como sinónimo de texto, o sea, discurso y texto son sinónimos en la PSU, sea de cualquier tipo. De esta forma, son discursos conversacionales informales, los textos literarios, ensayos científicos, textos pronunciados por autoridades políticas como un presidente, etc. Por lo tanto, nosotros, la mayoría de los textos que vamos a tener en la PSU son textos en los cuales en realidad son unos discursos, pero para nosotros van a ser solo textos porque son sinónimos en este sentido estas palabras. El texto expositivo corresponde a un tipo de discurso en que pretende explicar objetivamente, por eso el título se llaman discursos objetivos, objetivamente la información, por consiguiente prima la función referencial que recién vimos. O sea, ¿qué es lo importante? Lo determinante aquí, que el texto expositivo siempre, y absolutamente siempre, su finalidad es informar, ¿ya? No se les puede olvidar que entonces que la finalidad del texto expositivo es informar, ¿ya? La característica importante del texto expositivo es el uso de la función informativa o referencial, ¿ya? Porque entrega información, predomina expresiones abstractas y términos técnicos y específicos de materia que sabe, que quiere decir tecnicismo o palabras objetivas. El lingüístico marca textuales con que se busca guiar al lector. ¿Qué quiere decir esto? Utiliza palabras para que nosotros podamos entender, o muchas veces las mismas palabras, pero explicadas de otra forma, para que así haya mejor entendimiento. ¿Vamos bien? Súper. Esto es positivo la situación comunicativa. 1. Pero me apareció una cuestión aquí en la pantalla y no puedo ver. Ahora sí. 1. Generalmente, el emisor cuenta con más información en torno al tema que el receptor. Por lo tanto, la relación entre emisor y receptor, ¿cómo va a ser? ¿Simétrica o asimétrica? Si generalmente el emisor sabe más que el receptor. Asimétrica. Asimétrica. El emisor expone temas de más variados índoles y pretende hacerlos comprensibles para el receptor. ¿Qué quiere decir esto? El tema puede ser de cualquier ámbito, ¿ya? Y el emisor pretende modificar el caudal de conocimiento del receptor. ¿Qué quiere decir esto? Que el emisor lo que quiere es que si antes tú no sabías sobre el tema, ahora sí sepas sobre dicho tema. Aumenta su grado de conocimiento. Vamos con las formas básicas del texto expositivo. ¿Cuál es la diferencia entre una definición y una descripción?
Este es el momento donde responden. Una definición es lo que es en sí y una descripción puede ser como lo que dice ahí, pues, rasgos, características que forma o identifica el objeto. Por lo tanto, es cómo es. A eso es lo que voy. ¿Ya? La definición siempre responde a la pregunta ¿qué es? Y la descripción responde a la pregunta ¿cómo es? Eso es lo que no se les puede olvidar. ¿Ya? Definición ¿qué es? Descripción ¿cómo es? La forma básica, y en este caso la descripción, va a depender de lo que se esté abordando, de lo que se esté describiendo. Para personas, cuando el tema sean personas, seres o entidades, estaremos frente a una caracterización. Es posible distinguir tres tipos de caracterización: topografía, etopeya y retrato. ¿Cuál es la diferencia entre cada una de ellas? La prosopografía se lleva a cabo una característica solo de los rasgos físicos de la persona. Entonces, cuando solo te dicen rasgo físico, es la primera. Cuando es una etopeya, se lleva a cabo una caracterización solo de rasgos psicológicos del individuo. En cambio, cuando se hace un relato, se utilizan ambas, físicas como psicológicas. ¿Se entendió la diferencia? ¿Se entendió la diferencia entre estas tres? Este es el momento donde deben decir sí. Sí, Súper. Ya tienen que decirme que sí, porque si no, yo pienso que mi internet está guateando como todas las semanas y, y digo, nuevo, se me cayó el internet por la mierda, la cuestión, y no es así, po, ¿ya? Después voy a hacer una pregunta de PSU de esto, así que atento con estas tres. Las formas básicas también tienen que ver con descripciones de otros ámbitos. Por ejemplo, existen descripciones del ambiente. Y también hay tres: pictórica, topográfica y cinematográfica. La pictórica, tanto el objeto o ambiente descrito como quien describe permanecen estáticos. ¿Qué significa esto? El personaje no avanza en la historia, no cumple edades, siempre tiene la misma edad, siempre tiene las mismas características y el ambiente también no cambia. Yo me imagino que le ha pasado que los dibujos animados, cuando veían, muchas veces como que el personaje nunca crecía y el ambiente siempre era el mismo. ¿Les pasaba o no? ¿Sí o no? sí, Ya, entonces, siempre que el personaje y el ambiente, ambos, no evolucionen, es pictórica. Cuando es topográfica, quien describe está en movimiento, mientras que el objeto o ambiente descrito permanece estático. Eso significa que el ambiente nunca cambia, siempre es igual, pero el personaje sí puede ir evolucionando, sí puede ir envejeciendo el personaje, pero el ambiente es el mismo. Y cuando es cinematográfica, quien describe puede permanecer estático o estar en movimiento, da lo mismo, pero sí o sí el objeto descrito está en movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que el personaje puede evolucionar como que no, generalmente sí evoluciona, pero el ambiente también evoluciona. Entonces, recuerden, pictórica no evoluciona ni el ambiente ni el personaje. Topográfica, solamente el personaje evoluciona. Y la cinematográfica, ambos pueden evolucionar. En épocas, ahí vienen las cronográficas. El sujeto puede describir una época pasada a la propia. Pasa mucho en los libros y en el cine, que el personaje, o el autor en este caso, el narrador también, describe una época, pero una época anterior incluso a la que él está viviendo. Es habitual en los libros de historia y en las crónicas periodísticas, ¿ya? Donde el personaje describe historias pasadas y no se centra ya en el presente. Nosotros sabemos que el personaje está escribiendo ahora, por ejemplo, de 2020, y resulta que la historia es de la época medieval, ¿ya? Y en el caso de los objetos, el sujeto puede escribir un objeto cualquiera, es habitual en textos científicos, tal como ocurre en las descripciones anatómicas de un cuerpo, donde el personaje describe como específicamente las partes de un objeto, ¿ya? Y se llama solamente descripción de objetos. Vamos bien hasta aquí porque hemos dado varios conceptos.
Sí. Ya. Otra forma básica del texto expositivo es la narración. Corresponde a un tipo de discurso que se utiliza para contar historias. Un suceso, una serie de hechos que ve envuelto un personaje de un tiempo y en espacio determinado. Los hechos manifestados a través de la narración pueden ser reales, ¿ya? O también pueden ser ficticios. Lo importante es que la narración es un relato cronológico, ¿ya? Es un relato de los hechos que van sucediendo dentro de la historia. Eso es una narración. Y el comentario, que es la última forma básica del texto positivo, yo le he comentado, como su nombre lo dice, que no era lo mismo una opinión que un comentario. Porque la opinión se basa en aspectos subjetivos. La opinión es lo que yo creo, yo pienso. En cambio, el comentario tiene que ver con datos objetivos. El comentario se basa en un respaldo que no tiene. Por ejemplo, si yo digo que el jugador tuvo un rendimiento espectacular el fin de semana porque convirtió 2 goles, eso es un comentario, porque me estoy basando a un hecho objetivo, convirtió 2 goles. Pero si digo el jugador tuvo un rendimiento espectacular porque me gustó cómo jugó, eso es una opinión, porque lo que yo creo o yo pienso. Entonces no es lo mismo opinión que comentario. Opinión es personal, el comentario se basa en un dato objetivo. La estructura del texto positivo es la misma que hemos tenido conocido hasta ahora, que es introducción, desarrollo y conclusión, y a diferencia del discurso de demostración pública, donde la introducción se llama exordio y donde la conclusión se llamaba peroratio, se llama introducción, desarrollo y conclusión, así que ahondar tanto en el tema. Y ustedes saben qué significa la introducción, el desarrollo y la conclusión de un tema. Vamos a unas preguntas, a ver si anduvimos medianamente bien. Inteligencia, seguridad, meteorología, monitoreo e investigación ambiental son algunas de las utilidades que posee la UAV, Vehículos Aéreos No Tripulados, según su sigla en inglés. Este tipo de tecnología comenzó a desarrollarse en los Estados Unidos y hoy existen UAV de diferentes formas y tamaños hasta llegar a la versión micro. Según el propósito para el que se proyecten, se les puede equiparar con cámaras de video e infrarrojas, así como con sensores para detección de armas, químicos, agentes biológicos y materiales nucleares. Periódico digital, hoy la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. El tipo de discurso que predomina es el Expositivo. expositivo, cree usted, porque efectivamente en ningún momento da su opinión, en ninguna situación. ¿Ya? El expositivo. Bien. Respecto al texto expositivo, cualquier texto expositivo, es correcto afirmar que la información se organiza de manera objetiva, las ideas pueden presentarse mediante distintas formas discursivas, su composición básica es introducción, desarrollo, conclusión. Su principal propósito es comentar hechos o situaciones. C. Cree. Es correcto, 1, 2 y 3, porque se centra en este caso en la información y no se centra en hacer comentarios. Es una de las formas básicas, pero no se centra en el comentario. Jabalí, mamífero paquidermo, bastante común en los montes de España, que es la variedad salvaje de cerdo, el cual se distingue por tener la cabeza más aguda, la jeta más prolongada, las orejas siempre tiesas, muy tupido, de color gris uniforme y los colmillos grandes y salientes de la boca. ¿Qué formas básicas están presentes en el fragmento anterior? Puede haber más de una. D.
1 y Sí. 2. Correcto, porque hay una definición, dice que es la variedad salvaje y después te dicen las características. Así que sí. Es la descripción física de una persona en la que resalta los rasgos que se identifican. La definición se refiere a una de las formas básicas del discurso positivo denominado ¿cuál sería la respuesta correcta? Mm, Recién vimos esa materia, recién. ¿No era Topeya? ¿Etopeya? No. La prosopografía, porque era cuando solo describes el ambiente físico, ¿ya? Perdón, el espacio físico, la persona, los rasgos físicos y no otra cosa. Situada entre las avenidas Blanco Encalada y O'Higgins de la Alameda, altura 2.400 metros República, el origen de este barrio radica en el loteo de la Quinta May, en 1873. Su prolongación a comienzos del siglo XX permitió una de las Avenida O'Higgins y el Club Hípico, unir, la Avenida O'Higgins con el Club Hípico. En este sector y junto con las calles aledañas se formó un elegante barrio residencial, siendo la primera calzada de Santiago hecha con asfalto inglés. En ella destacan sus buenos plátanos orientales, los jardines y faroles centrales, junto a las grandes casonas de principios del siglo XX, donde predominan diversos estilos arquitectónicos. Actualmente es uno de los sectores universitarios más importantes de la ciudad, en el que destacan diferentes universidades, centros de formación técnica e institutos privados. Avenida República. En el fragmento dado se desarrolla una descripción de Ambientes. ambientes. Muy bien. Súper. Ya. Vamos con esto. Uno lo hicimos a ver si se acuerdan y el otro es distinto. Vamos con el primero a ver si se acuerdan, porque yo me acuerdo de haber hecho este con ustedes y quería saqué algunos ejercicios de guías anteriores que ya hemos hecho, solo para ver si vuelven a caer en el mismo error o no. Muerte en el Prado. Un hombre yace muerto en un prado. Cerca de él hay un paquete cerrado. No hay ninguna otra criatura en el prado. Como así la memoria, el que se acuerda inmediatamente tendría la respuesta. Muy bien, se había caído un paracaídas. Muy bien, esa era la respuesta. Exactamente. Muy bien, porque el paquete que estaba ahí al lado, que estaba sin abrir, era el paracaídas. El hombre solitario. Un hombre vivió solo en una casa durante 2 meses. No recibió visitas ni nunca salió de la casa. Al final de los 2 meses enloqueció. Una noche apagó el fuego y las luces y salió de la casa. Como consecuencia de su ida, murieron 90 personas. ¿Por qué? mm. ¿Qué fue eso? Em, ah, Profe, si yo ya me la sabía, la digo igual. Dígale igual. Que el hombre era
eso de que tienen ver los faros, entonces como él vivía solo, apagó la luz del faro y murieron todos los que venían en los barcos. Muy bien, él trabajaba en un faro, ¿ya? Sí. Excelente. Y como no puede apagar la luz del faro, las personas que trabajan en los faros tienen un turno que no pueden salir de ahí. Obviamente la gente, Ahí. si venían de noche o había neblina, chocaron y murieron todo eso. Bien ahí. En el mundo contemporáneo, la información es vital. Los distintos estamentos de la sociedad, ya sean políticas, culturales, administrativas, necesitan conocer los distintos hechos que afectan la dinámica y el funcionamiento de la nación y del mundo para tomar decisiones adecuadas, insertarse en los procesos sociales y culturales y políticos. También en el ámbito privado, la información es fundamental, y eso estamos hablando como englobando lo que es el texto positivo. Conocer los acontecimientos y la realidad nos permite interpretarla y actuar en concordancia para vivir una sociedad como lo muestra, informarse y adaptar una postura frente a lo que sucede en un imperativo y, por lo tanto, desarrollar la habilidad de comprender los distintos textos destinados a informarnos es muy importante. Por lo tanto, lo que quiere decir ahí que la información es súper importante y el hecho de querer informarse, querer saber más, es tenerlo también después para poder opinar. Para iniciar el tema de esta sesión, ya como tema de texto positivo, veamos el siguiente texto. Vamos a poner unas preguntas. La sociedad de la información está revolucionando profundamente los cimientos de la vida cotidiana de la persona. Asistimos quizá sin darnos cuenta al... espera, me salió un mensaje. ¿Se escucha bien, chiquillo? Yo escucho así como que No. como que va como cortándose la voz de a poco. Así. Eso me parecía algo así. Voy a apagar mi cámara a ver si eso hace que se escuche mejor. Ya que gasto menos internet. ¿Se escucha mejor? ¿O se escucha igual de mal? Y ahí sí. ¿Sí? ¿Mejor? Sí, ahí sí. Ahí, como que Ya. Ayúdeme porque como a mí se me escucha medio mal, pucha, Amanda lea el primer párrafo, Javier el segundo y Isaac el tercero, por favor, para que me ayuden. perdiendo. La sociedad de la información está revolucionando profundamente los cimientos de la vida cotidiana de las personas. Asistimos, quizás sin darnos cuenta, al nacimiento de una civilización que se empieza a denominar sociedad en red, según Castells. Ni un solo rincón de nuestra historia futura va a dejar de verse afectado por el desarrollo devastador del mundo digital, y las empresas de medios y la propia profesión periodística deben tomar buena nota de todo este acontecer. Algunos ya lo hacen, pero la mayoría aún no piensa en estos cambios. En la sociedad del conocimiento, el futuro de los medios de comunicación y el desarrollo del periodismo implica, por un lado, nuevos planteamientos con profundos cambios en la formación de los profesionales y, por otro, que los medios deben reconvertir sus redacciones en unos modelos más flexibles para la producción de la noticia. En la actualidad, todos advertimos la prodigiosa velocidad con la que cambia el panorama en el mundo virtual y tecnológico, lo que trae por consiguiente el estudio de un nuevo paradigma en el proceso de la comunicación que subyace en el entorno de los cibermedios y el ciberperiodismo. Y es que cada vez más vamos habituando a las nuevas formas de actuar e interactuar de la sociedad de la información. Bajo este panorama, parece que estamos fuera de la sociedad si no tenemos un ordenador con conexión a Internet. Es usted mismo, Isaac, que lee muy bien. Por ello, la visión del periodismo de hoy pasa por que sus profesionales conozcan el nuevo papel que les depara como intermediarios de información y gestores del conocimiento. Uno de estos cambios que vive la profesión periodística se refiere a los emergentes modelos de comunicación basados en el desarrollo de blogs, wikis, redes sociales, participación y en lo que se ha dado en denominar Web 2.0. El fenómeno blog se ha venido expandiendo con mucha rapidez en el mundo de la comunicación e información. En otras latitudes, este fenómeno empieza a conocerse como un modelo de periodismo alternativo, si es realizado por periodistas y un
y en un modelo de periodismo participativo o democrático, si es la audiencia la que participa e interactúa. Actualmente, los blogs, wikis y redes sociales, encuadradas en la web 2.0 como nuevas formas de informar y comunicar, empiezan a ganar cada vez más adeptos en el entorno de la información general y especializada. Tiene sus ventajas y desventajas, las cuales se vienen debatiendo en foros nacionales e internacionales. Se analizan y realizan seguimiento de su evolución en centros de investigación y se divulgan y difunden a través de medios de comunicación tradicionales. Ok. www.congreso.cmespacioblog.com. ¿Qué características tiene el blog como nuevo soporte periodístico? ¿Qué características tiene un blog? ¿Leen de repente blog? No mucho. No. ¿Pero de qué se trata un blog? ¿Nadie sabe lo que es Como un blog? opinar de algo. Donde uno dibuja, por cierto. Ah, no, ese tipo de blog no. El blog es donde cada uno puede hacer como una especie de página donde da su opinión sobre temas específicos que uno quiere dar su opinión y tiene seguidores y una forma libre de periodismo, donde no está sujeto a un medio de comunicación específico, a un diario en particular que pueda afectar o limitarte a lo que tú estás diciendo, por lo tanto es más libre. ¿Por qué se podría afirmar que actualmente el periodismo asiste a una revolución? Mm, Ya, pues manda, vamos, ¿por qué una revolución? porque yo. Yo creo porque el periodismo ahora es como muy general. En cambio el blog es como más centralizado, más específico. Aparte que el Ujú. periodismo tiene que seguir una norma y formato. En cambio el blog, como usted dijo, es más libre. Cualquiera puede dar su opinión y no necesita de normas ni nada de eso. Y también puede ser que el periodismo hoy en día muchas veces te manipulaba la información y como hay También. acceso a las redes Sí. sociales y todo el mundo puede ver lo que realmente está pasando, ya no pueden manipular tanto la información. Por ejemplo, el muchacho hoy se cayó. Todos los que estaban ahí pudieron ver, algunos grabar y pudieron informar que en realidad no se cayó y que lo tiraron. Entonces, si no hubiesen estado los medios de comunicación, perdón, las redes sociales, lo más probable es que los canales de televisión o los periódicos que son dueños en los ciertos tipos de empresarios hubiesen dicho que se cayó, que hubo un accidente. Pero gracias a esta revolución que se está dando, se puede entregar una información más fidedigna, más válida de lo que realmente está pasando. ¿Quién llega primero a esta respuesta? A ver, ¿quién es más rápido googleando? Averigua en qué consiste la denominada sociedad del conocimiento. ¿Qué es? Eso. Es Ya, profe, la referencia a cambio en áreas tecnológicas y en áreas tecnológicas. De nuevo, que le escuché me entrecortado, por favor. Es la referencia a cambios en áreas tecnológicas. Ya, bien. ¿Qué más le sale? Bien. ¿Algo más le Dice aparece? que ofrece una visión del futuro para guiar normativamente las acciones políticas. Ya. Por lo tanto, tiene que ver con la sociedad del conocimiento que tenga más acceso, que las tecnologías afectan al conocimiento y por lo tanto te dan más posibilidades de saber. Lo mismo que hicieron ustedes, googlearon inmediatamente qué significaba sociedad del conocimiento y eso es una sociedad del conocimiento. Tener acceso, gracias a la tecnología, a mayor conocimiento, acceso a información, libremente. ¿Qué es que el ciberperiodismo reemplazará al periodismo tradicional?
¿Qué creen ustedes? Yo creo que Mm, sí, Que sí. ¿Por qué? que porque ahora de que todo más digital, ya no hay tanto más en papel porque aparte ya así es más como menos contaminante. Aparte Ah, con el más papel, gente. aparte le llega más gente. O en Todos su tienen un mayoría, celular en la mano con el que puedan grabar alguna situación. Claro, también el hecho de los videos. Y lo que dice Javier, que el caso de la prensa escrita con la imprenta. Hoy en día cuesta mucho encontrar el diario impreso. Ahora que volvieron a abrir algunos kioscos, sí, pero en realidad cada vez más la gente prefiere o lo hace por la televisión porque es más cómodo, o simplemente a través del celular, por redes sociales, y ni siquiera a veces se meten a páginas del diario. Muchas veces sí, leen el diario de manera digital, pero otros no. Otros prefieren ver en redes sociales porque creen que la información es menos manipulada. Igual, eso es como un arma de doble filo, porque si bien, bueno, quizás nuestra rama periodística en Chile es muy poco confiable, pero si uno piensa bien, cualquier persona puede modificarlo y convertirlo en una noticia falsa, entonces uno debe ser consciente e imparcial al momento de leer una noticia. Muy bien. lo Anota tiene que dos ahí desafíos, ¿eh? comprobar. Hay que comprobar, muy bien. Uno tiene que comprobar la información porque muchas personas inmediatamente creen lo que cualquier otra persona publica y esas son las mentiras que muchas veces se dan en redes sociales, pues, y todos empiezan a creer. Uno tiene que corroborar la información que ahí dice. Aquí dice el último punto. Anota dos desafíos que el nuevo escenario presenta para los periodistas. ¿Cuáles serán dos desafíos que crean ustedes que son importantes para los periodistas actuales con las nuevas tecnologías? Ya, pues. ¿No hay ningún desafío? mm, Mm, A mí se me ocurrió así de primera, no sé si estará bien, de que sean ya no tan cuadrados con los formatos, las normas, que sea un poquito más libre, Ya, más como libertad. Va corriendo. que, que no sea tan manipulado. Ya, hay otro desafío. Ojalá, Libre. ojalá. Yo creo que lo que van a tener es que hay demasiada competencia, ya que muchas personas pueden poner de su parte sin tener siquiera el título, y que además acostumbrarse al nuevo formato y cómo llegar a la gente en este formato igual de repente es distinto. Muy bien, eso es Por complicado. ¿Cómo ejemplo, llegar a la la gente? forma de atraer la atención, poner colores llamativos. Hay cosas que en el diario quizás no era necesario porque tenía que leerlo todo. Claro. O sea, el titular aquí tiene que ser, pero más importante que antes incluso. Porque antes la persona tradicional estaba acostumbrado, leía el titular, ya me interesaba leer la noticia. Pero ahora, para que tú hagas un clic y quieras leer esa noticia, necesariamente tiene que llamarte mucho la atención o tiene que afectar algo importante. Tiene que haber. ¿Ya? Por lo tanto, es muy importante cómo captar la atención del receptor. Si hay algo que caracteriza al estilo de Tobias Wolff es su limpieza, su antipatía por el desorden, su obstinado modo de escapar del mundo común, como quien escapa de un animal, animal moribundo. En su casi desquiciado intento por despojar a la prosa de todo adorno, de todo perfume, sus relatos pueden parecer de pronto marcados por la asepsia, que significa limpieza, como instrumentos de laboratorio preparados para operar. Si lo que escribes te hace sentir incómodo, vas por un buen camino. Ha dicho el narrador estadounidense y probablemente esa sea una de las mejores definiciones del realismo, sin apellidos. Marcelo Soto, catedral de la fragilidad en Diario La Tercera. El fragmento anterior pertenece al género de opinión, privilegia la información
corresponde a una reseña. ¿Hay que hacer las tres o vamos a ir una por una? No, una por una. Solo la 1. Que me diga la respuesta de la 1. Ah, yo digo que la D. ¿Usted cree que la D? 1 y 2. La D. La ¿Me dice D. la opinión? La D. ¿Están todos de acuerdo que la D? No puede ser la D, po, Sí. porque como hay opinión y privilegio a la información, se contradicen. ¡Chan, chan! Oh, damn. Oh my god. No lo vi venir. Vamos, vamos, vamos. Piénsala bien. ¿Ves? ¿Sí? C. Corresponde a una reseña, porque está Ni diciendo cerca estaba de esa Ay, respuesta. las características, ¿sí? Porque la reseña te informa la opinión de no otro, sé. pero te informa. Por lo tanto, era como la mezcla de las dos anteriores, pero no podían ir las dos anteriores. La única forma que estuvieran era que fuera una reseña. Ya. Ese no me lo esperaba. ¿Qué forma discursiva predomina en el fragmento anterior? Muy bien, Amanda. Fox. ¿Cuál era? La anterior era la C. Mm, Estamos haciendo la 2 ahora. mm. Ay, La D, la E. Ah, no. no escuché el texto, la verdad. ¿No entendió? No. No, es que no lo escuché porque se escuchaba mal y como que no veo bien. No, del cel. Ahí está, Amanda. Ya, sí, ya. No hay quejas, no hay quejas. ¿Qué forma discursiva predomina? Mm. Ahí está. Yo creo que la C por lo que alcancé a leer. Ya, es una descripción, Ajá. correcto, Javier. Una descripción. Yo estaba en Ya, 13 una y una máquina. opinión. Como que está como bien. El emisor utiliza la comparación en el fragmento anterior para volver el emisor utiliza la comparación en el fragmento anterior para La Ah, destacar la búsqueda del realismo por parte de Wolf. Muy bien. Vamos con bueno. las siguientes preguntas. No tienen que ver con el texto, no tienen que ver con nada. Es para ver qué tan lógicos son. Dígame. Ya. ¿Qué animal tiene en su nombre las 5 vocales? murciélago. Bien, Murciélago. bien, bien. ¿Qué está en el centro de París? La Torre Eiffel. No. El centro. Nah, estoy bromeando. La R. La R, bien. ¿En Ah. qué sitio está el jueves antes que el miércoles? ¿Qué? ¿Qué? ¿En qué sitio está el jueves antes que el miércoles?
Antes que el... No me decepciones. Antes que el sábado. No sé. ¿En qué sitio? El mar, ¿En qué sitio? no sé. No sé. ¿Al ¿Nadie? cuarto día? Antes ¿Cuarto del día? no sé. ¿En qué sitio? ¿Qué? ¿A qué se ¿En qué refiere? sitio está el ¿Qué jueves? sitio? En el ¿Cuarto día? diccionario. ¿Cómo? ¿Qué Ah, sitio está el jueves antes que el miércoles? En el diccionario. El ¿Y por qué diccionario está el primero el diccionario? miércoles que el jueves. No. Perdón, el jueves que el miércoles. ¿Cómo eso? ¿Cómo eso? saludos Ah, mentales. la Real de esa cuestión academia de española no sé Por cuánto. supuesto. La Están viviendo el ¿Cómo, mundo al revés. cómo se escribe? La Real ¿Durmiendo o dormiendo? Durmiendo. Ya, durmiendo. Bien. ¿Qué alimento escrito al revés se convierte en animal? Lámina. Ay, ¿Qué Cocodrilo. alimento escrito? ¿Qué alimento escrito al revés se convierte en animal? Arroz, con Jaime Alfaro, bien, arroz. Bien. No lo digan. Estamos en clase. Entre nadie y ninguno construyeron una casa. Nadie salió por la ventana y ninguno por la puerta. ¿Quién quedó adentro? Nadie. Nadie. No, pues, si salió por la ventana. Pero el nombre, po. Pero ¿Ah? nadie, cero, no sé. Aquí dice, nadie salió por la ventana y ninguno por la puerta. ¿Quién quedó adentro? ¿Quién? Entre nadie Nadie, y ninguno. ¿Quién? Y aquí dice entre, muy bien, entre. Porque entre, nadie y ninguno. Pero ahí falta una Entre, coma, po. Falta una ¿Qué? entre, coma. entre, ¡Ah! Ah, entre. Nadie, ninguno construyeron una casa. Nadie salió por la ventana, ninguno por la puerta. ¿Quién quedó adentro? Entre. Pero usted es profe de lenguaje, sabe que ahí falta una coma. Pero si la gracia es ser lógica, usted tiene que ver dónde está la coma. Tiene ¿Qué razón, me palabra equivoqué. de 4 letras, si le quitas una, queda una? ah, Mm, Una. Una. Me gusta verlos sufrir. Estas son las actividades que yo gozo. Ay, eso no se hace. qué No. malo. Usted es un dictador. No, Luna. yo sé que Luna. pueden. Luna, bien, Luna. ¡Ah! Si le quitas una, la L, y te queda una. Ah, No me ¿Dónde tiene acuerdo. la H? También El podría haber sido melocotón. una. Sí, cuna también servía. ¿Dónde tiene la H? El melocotón. Mm, En no el tengo hidrógeno. idea. no quiero responder. ¿Por qué no quiero responder, Amanda? ¿Por qué no? Mejor me callo. Bye. En el hueso, que nosotros conocemos como cuesco, en el hueso, ahí tiene la H. Lo No pensé, sé pero por qué llegó esa yo respuesta. dije que no iba a responder. No la obligué a que respondiera, no la obligué. Pero no, Terminamos. no. No, Pero yo Pero, sabía, pero no la quería. viene la aleluya, última actividad. terminó. Ya no era. Ahí viene la Ah, última Quedan actividad. 10 minutos. no Bueno, juegue 10 con mis minutos. sentimientos. La última actividad del día. Tomen un cuaderno, Profe, no juega con mis lápiz y sentimientos. anoten. No. Ah, Tomen Ya. un cuaderno, lápiz y anoten, que esta es la última actividad del día. Vamos. ¿Y del año? Cuaderno y lápiz, me da lo mismo que cuaderno, porque me tienen que mostrar por la cámara o sacar fotos a lo que les voy a pedir. Ya. ah, ¿Qué pasó, profe? Que se me fue el internet ahora. Voy a dictar una actividad que tienen que escribir en su cuaderno. Increíble, ya al tiro. Ya, la actividad es la siguiente. Hacer un cuadro comparativo ya.
entre discurso dialógico, discurso expositivo, discurso argumentativo. ¿Algo más? Bueno, y ese cuadro tiene que tener definiciones, características y clasificaciones. Profe, ¿cuáles eran los discursos? Dialógico, expositivo y argumentativo. Y el cuadro debe tener definiciones, características y clasificaciones. Ay, me falta uno. ¿Qué le faltó? Dialógico, expositivo, argumentativo. Definiciones, características, clasificaciones. Ya. Comencemos, tienen 5 minutos. Dialógico, expositivo y... Argumentativo. Son los 3 tipos de discursos que hemos visto en las 2 últimas clases. Donde el expositivo con el argumentativo son opuestos. Profesor. Vamos. El que termina muestra su cuadrito o lo lee, porque es de toda la materia que hemos visto la semana pasada y hoy día. ¿De que hay que hacer el cuadro comparativo? Entre el discurso dialógico, expositivo y argumentativo. Materia que se empieza a ver como en la básica, una síntesis. Quedan 3 minutos. Se me calma. Un minuto. Ya, revisemos. Aquí ya estamos llegando al final para poder revisar o completar los que no han terminado. El discurso ideológico, como definición, ¿qué podríamos encontrar? Que entrega información u opinión a través del diálogo.
El texto expositivo, como definición, entrega información y el texto argumentativo entrega opinión. Vale. El texto dialógico, como características, posee interlocutores que tienen la posibilidad de intercambiar sus roles. Como es la parte de las características del dialógico. Del dialógico, que tiene interlocutores que tienen la capacidad de intercambiar sus roles, que hay cambios de roles. Recuerden que los interlocutores son emisor y receptor. En el caso del expositivo, sus características son las que el emisor tiene más conocimiento que el receptor. ¿Ya? Su característica principal, que el emisor tiene más conocimiento que el receptor. Y el argumentativo, su característica es que puede convencer, persuadir o disuadir. ¿Cómo? Puede convencer, persuadir o disuadir. Y por último, en clasificación, el discurso dialógico puede ser formal o informal. El expositivo era su clasificación: definición, descripción, narración y comentario. Y el argumentativo, tesis, base, garantía y respaldo. Bien, muchachos, quedamos hasta acá en esta síntesis de los objetivos. Coloquen, por favor, en el chat su nombre y apellido, y a medida que coloquen su nombre y su apellido, se pueden ir desconectando tranquilamente para que puedan ir a tomar once y descansar. Así que quedamos hasta acá el día de hoy. Descansen, disfruten, nos vemos la próxima semana, ¿ya? Así que vayan nomás con tranquilidad, nos vemos la próxima semana, que estén súper, súper bien y sigamos trabajando en este sentido, tratemos de mejorar aún más nuestros puntajes, esa es la idea, ¿ya? Así que, bien, acuérdense este cuadrito les va a servir harto porque así saben las características más generales de cada uno, ¿ya? Así que vayan nomás, cuídense, nos vemos, ¿Profe? pórtense bien. Chao, profe, que te vaya bien. Vampiro. Chao, chao. Bye. Estén bien. Adiós. Bye, bye. Chao, chao. Nos vemos. Que estén bien. Cuídense. Chao, chao.